Siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir. En un país decente, honorable, con principios, íntegro y donde de verdad queramos prosperar, este personaje que les voy a presentar y que es nuestro invitado al podcast de Follow the Leader debería ser nuestro presidente. Démosle la bienvenida a nada más y nada menos que a Enrique Gómez de Salvación Nacional, señoras y señores. Gracias. Caray, un godo como tú en un programa como estos. Qué placer, Enrique. Bienvenido a Follow the Leader. Ángel, muchas gracias por la oportunidad. Gran saludo a todos los seguidores de Follow the Leader. Habíamos pagado por unos chiflidos más, pero no nos fue bien. Yo voy a chiflar. Eso para que Oiga, compensar ahí, porque no. Enrique, faltó entusiasmo. Yo sé, no nos ayudan. Están cansados. Queremos ser la competencia de la tele y no nos ayudan, ¿verdad? Sí, están lejos. Sí. Pero bueno, para mí es un honor, de verdad lo digo yo, Enrique, debo ser honesto, no lo conocía hace 6 meses. No lo distinguía, y quienes y eso que ya venía trabajando en temas por ahí, políticos, detrás de estrategia, pero desde que lo descubrí un personaje increíble, un personaje que ha hecho que vuelva a tener fe en la política, pese a que tengo amigos que han hecho política de manera correcta y hemos surgido, hemos salido adelante con cosas, pero alguien como usted es muy necesario que el país lo conociera. Y para mí es un honor como una persona del común, un votante más de este país con ganas de que el país prospere y sea grande. Es un honor de verdad conocer a personas como usted. ¿Y dónde andaba metido todo este tiempo usted que no estaba en la opinión pública, Enrique? Yo soy un ilustre desconocido, es lo que llaman. No, y todo esto que hemos logrado, pues lo hemos logrado desde la clandestinidad, lo cual le da cierto mérito. Yo he sido abogado, un hombre dedicado. ¿Especializado en? Yo soy litigante. En áreas como el derecho de seguros, la responsabilidad civil, mercantiles y contratos estatales, ¿no? Responsabilidad y pólizas en contratos estatales. Eso le dio cierta estabilidad para poder, digamos que salir como una persona del común adelante y trabajar, construir algo. Yo no soy un hombre rico, la profesión nunca me ha desatendido, el derecho es una profesión maravillosa y nunca me faltó trabajo, y tuve con mi socia María Isabel Surek mucho éxito en grandes retos profesionales, y llegamos, digamos, a estar en lo que uno diría las grandes ligas de los abogados en Colombia. Sí, en la pesada, una oficina pequeña, pero muy lo que llaman boutique, muy centrados en unas cosas sin dispersarnos, y el derecho fue generoso conmigo. También he sido empresario. Sí. Desde muy joven. Mi padre me puso a manejar sus empresas, luché con eso, las empresas que tenían muchos problemas, eso enseña mucho, manejar empresas en dificultades. Me quedó la goma y recién terminé estudios, monté una empresa que aún sobrevive, que se llama Infórmese, que se dedica a distribuir software estadístico, a hacer análisis de Big Data, consultoría en Big Data para grandes clientes en el país, y tiene sedes en varios países de Latinoamérica, es una multilatina. Tuve una empresa editorial, felizmente quebrada. Sí, porque hacer libros es un saludo a la bandera bien complejo. Después me dio por el tema del reciclaje, el reuso y la descomposición. Yo soy un experto en compostaje aeróbico de materia orgánica. Wow. Entonces tuve una empresa muy exitosa de eso, que se quebró por unas agudas peleas con una corporación que se llama Corpo Boyacá. Pero fui un empresario exitoso en el tema de generar enmiendas orgánicas. Pues vea, es que yo digo que hay mucho político que simplemente ha vivido de nosotros, en realidad, de los impuestos, sí. Pero construir empresa, quebrarse, porque creo que hace parte de fracasar. El éxito, por ahí dicen, el éxito es la conformación de bastantes fracasos, ¿no? De haber sabido por dónde no fue, muchas veces quebrarse, muchas veces están. Y
¿Hace cuánto empieza usted ya a decir quiero irme por el lado político? Obviamente para los que no saben también, y quiero hacer un pequeño paréntesis que usted le cuente a la audiencia quién fue su tío, que fue una figura muy relevante en este país. La nueva generación de pronto no lo tienen tan claro. Quienes seguimos la política con pasión y conocemos la historia del país, claro que sabemos quién es Álvaro Gómez Hurtado. Muchos creían que era su padre, pero creí yo, a mí me pasó también. Pero digamos que, ¿en qué momento toma usted después de tener la figura de su tío? Cuéntenos un poquito de quién fue su tío para el país y para ustedes como familia y usted como sobrino, que ahora es un líder de Salvación Nacional del partido que él fundó. No, mi familia ha estado cerca de la política activa más de 110 años. Desde el inicio de Laureano Gómez en la Revolución de Marzo contra el general Reyes, en 1910. Él es mi abuelo. Tu abuelo, paterno, Sí, obviamente. Paterno. Y fue presidente de la República, director del Partido Conservador. Cuando el Partido Conservador pierde el poder al final de la hegemonía conservadora, Laureano se posiciona como el gran líder de su partido y lo vuelve a llevar al poder con Ospina en el año 1946. Y Laureano pues fue un titán de la política de la primera mitad del siglo XX. Su hijo, uno de sus hijos, Álvaro Gómez Hurtado, heredó, digamos, ese caudal político. Mi padre, Enrique Gómez Hurtado, después que él. Y Álvaro fue una persona que en la segunda parte del siglo XX fue esencial en toda la vida política del país. Fue quien redactó el pacto del Frente Nacional entre Laureano Gómez y Alberto Lleras. O sea que ya estaba. Ya muy cercano siempre a su padre. Un gran periodista, le ayudó mucho en el desarrollo del Siglo, que era el periódico de la familia, y después hizo pues todo. Álvaro fue desde concejal de Engativá hasta senador de la República, 3 veces candidato a la presidencia, designado y embajador en muchos países importantes para Colombia. Y nunca logró llegar, a pesar de haber sido 3 veces candidato a la presidencia de la República. Fue secuestrado en el marco de una iniciativa del M-19, el partido el movimiento guerrillero al que pertenecía Gustavo Petro a finales de los 90, en el año 88, buscando el M-19, después de muchas derrotas militares que siguieron a la toma del Palacio de Justicia, buscando afectar al liderazgo personalmente en sus familias, en sus personas. Trataron de secuestrar otros líderes políticos y secuestraron a Álvaro para asustar a la clase política colombiana. Y la reacción popular fue enorme. Y de alguna manera en ese secuestro nace no solo el acuerdo con el M-19, el EPL y el ERT, que eran grupos guerrilleros que operaban en distintas zonas del país, nace también el consenso para hacer una nueva constitución, que es la constitución del 91. Y Álvaro participó de esa constitución, de esa constituyente como presidente, tratando de abrir la democracia colombiana, que era una democracia bipartidista a raíz del Frente Nacional. Entonces imagínense, Álvaro Gómez estuvo en el nacimiento del Frente Nacional, que dio fin a la guerra política entre liberales y conservadores, y fue presidente de la constituyente que dio fin también en alguna medida a esa presencia subversiva radical que quería acabar con el establecimiento, y le abrió el espacio político a ese partido que era el M-19, que después se volvió el Polo Democrático. Entonces Álvaro Gómez rigió y fue esencial en la vida política de Colombia casi desde el 40 hasta su muerte, asesinado en el año 1995. ¿El mismo año donde muere Galán? No, Galán fue asesinado en el 89, en el inicio de la campaña presidencial a la presidencia de 1990. Ellos dos estuvieron, yo los vi en lo que uno Pero eso fue en la campaña del 86. Ah, eso fue en el 86. Había 3 candidatos: Virgilio Barco, Luis Carlos Galán. ¿Y Virgilio Barco por qué partido estaba? En el Partido Liberal. Y Galán, Nuevo Liberalismo. Y Álvaro Gómez era candidato del Partido Conservador en un movimiento que se llamaba Participación Nacional. Okay. Y después son otra vez rivales. Sí. En la candidatura del 90, Luis Carlos Galán se une al Partido Liberal. Sí. El Partido Liberal lo traiciona. Sí. Y de alguna manera lo hace matar. Y queda sin candidato y entra César Gaviria. Estos son temas delicados de tocar, pero aquí estamos desde el punto de vista del ciudadano normal.
¿Por qué matan a Álvaro Gómez Hurtado? Álvaro Gómez lo matan después. Sí, Él sí, funda no, yo sé. el partido que yo lidero, que es el Salvación Nacional, Salvación Nacional, para hacer su aspiración presidencial en el 90, queda en segundo lugar en contra de César Gaviria. Participa en nombre de Salvación Nacional y tiene 11 constituyentes en la Constitución del 91. Aprueban esta constitución nueva y terminado el gobierno de Gaviria, pues viene una etapa oscura del país y se elige con la plata de los carteles de la droga, del cartel de Cali y del cartel del norte del Valle, a Ernesto Samper Pizano. Y eso pues es un escándalo que se revela. Álvaro Gómez en 24 horas, que era su noticiero, publica las grabaciones donde se evidencia que el cartel de Cali estaba financiando a Samper para comprar la segunda vuelta de las elecciones, como en efecto sucedió, y Samper ganó con la plata del narco, y empieza todo un escándalo que de pronto los jóvenes no conocen, que es el escándalo del 8000. Del proceso 8000. ¿Por qué no está preso Samper? Es porque este país tiene una relación oscura y corrupta entre criminales, poder judicial, el Congreso, un pedazo de la prensa, los grandes centros de poder y las bandas criminales. Álvaro lo llamó el régimen, que era un régimen para secuestrar el Estado a favor de un conjunto de intereses especiales. Cuando se revela que Samper claramente recibió la plata, Álvaro Gómez en 1995 empieza a atacarlo desde el Siglo, desde 24 horas, y a pedir la renuncia de Ernesto Samper como presidente. Y los carteles tratan de sobornarlo para que se silencie, obviamente que no se deja sobornar, y él sigue con sus denuncias, sigue con esas denuncias terribles en la prensa. Y 3 días después de que publica una editorial diciendo: presidente Samper no se cae, pero no se puede quedar, se tiene que ir, el 2 de noviembre del 95 es asesinado enfrente de la universidad que él fundó, que es la Universidad Sergio Arboleda. Uy, terrible historia del país, y es importante, así como dicen por ahí, lean, porque la izquierda siempre se cree moralmente superior y nos manda a leer a los que no pensamos como ellos. Pues hay que leer todas estas cosas y saber un poquito más de ello. No quiero profundizar mucho en temas políticos porque amamos la política. Sí, usted me decía, ¿cuándo me metí en la política? No, yo nací en la política. A mí en el tetero me daban política. ¿Se considera delfín? No, soy el rey de los delfines. Yo no soy un delfín, yo soy el delfín con mayúsculas. Eres el flipper de la... El maxi flipper. Sí, imagínese. Pero eso no es negativo, ¿no? Porque si usted, digamos que si, mire, desde su punto de vista ha sido empresario, ha sido emprendedor, abogado, preparado, ahora está liderando el Salvación Nacional, que fue el movimiento político que fundó su tío, y ha sido usted, se ha convertido en una figura relevante ya en la opinión pública, ya lo estamos viendo. Un poquito. O sea, por lo menos yo tengo una visión de cuando estuvimos en esta contienda electoral en la primera vuelta. El portero vuelta de mi edificio ya me reconoce. Ya, qué bueno. No me deja entrar y todo. Por lo menos el día que yo voy por allá me dijeron, ¿sí, a dónde? Sí, yo, sí, allá, sí. Pero a donde voy yo es que había mucha gente que primero quería votar por usted, pero lastimosamente el desconocimiento en este país es, es que si uno vota por Enrique Gómez va a perder y va a ganar Petro en primera vuelta. Resulta que no, pero cambiar el chip a la gente sí. Pero sí conocí mucha gente, y yo como estuve cercano a la campaña de Federico Gutiérrez, mucha gente quería votar por usted, pero muchísima gente, sí. Y al final decían, no, porque es perder el voto. Y las demás, tanto de la campaña de Fico como de las contrarias, decían que no, porque les convenía que hubiese sido así. Sí. Bueno, no, y eso es cierto. Y miles, tal vez decenas de miles de personas me lo han dicho. Centenas de miles. Tampoco nos conocían, hacerse conocer. Es que exacto. Es un reto, si no teníamos recursos, no recibimos apoyo del Estado. Estuvimos vetados por la gran prensa de una manera muy significativa en diciembre, enero, febrero. Yo me vuelvo famoso realmente cuando declaró un grito de independencia frente a las instalaciones del Colombiano. No se me olvida porque es el día en que nací. Para la opinión pública, sí, y para las redes 17 de marzo de 2022 armé un escándalo porque no me dejaban entrar a los debates presidenciales, no me invitaban. Entonces transmití desde la calle por Twitter con mi jefe de prensa y un muchacho y unos amigos,
y eso tuvo muchísimo Una éxito en repercusión redes, interesante, sí. y la actitud por lo menos de un sector de la prensa cambió radicalmente, y la gran opinión me vino a conocer en un debate que hubo 3 días después en RCN. Y ahí, digamos, cambió un poquito nuestra suerte, pero hasta ahí yo era Yo prácticamente le digo un una cosa, desconocido. desde el punto de vista del conocimiento, la estrategia, donde usted hubiera tenido la oportunidad de estar frente a frente con Petro en un debate, usted lo acaba. No, ojalá. Pero Porque no es se un trata tipo de acabarlo, astuto. no Está se donde trata- está por ser astuto, no por ser ningún pendejo. No se trata de acabarlo, yo creo que era Pero más... lo acaba no, acabas con esa, porque le voy a explicar algo es que, como le digo, yo aquí no estoy hablando como un presentador o como alguien preparado para esto. Al final esto es una, ¿cómo se dice eso? Una tiranía del podcast, que yo aquí invito a quien merece y creo, pero a donde voy yo es que no se ha presentado esos espacios de verdad públicamente donde usted hubiera podido desarmar a muchos de los argumentos mentirosos de Petro, sí. de Gustavo Petro. Desenmascarar a Petro, Desenmascarar sí. a Tuvimos Petro. 2 oportunidades. En el foro de salud que hizo la CGT, que fue entre él y yo, estaba Francia Márquez, estaba Verano de la Rosa, estaba Romero, pero realmente el debate fue entre él y yo, porque el tema de salud, creo que cruzamos los hierros fuertemente, y logré un poco desvirtuar toda esa tesis de que el sistema de salud colombiano no sirve para nada, que es una porquería y que hay que acabarlo. Y tuvimos otro cruce importante en la Universidad Externado, que era la casa de estudio de él, y donde, para mi total sorpresa, un pedazo grande del alumnado pues me respaldó muchísimo. Es que eso le iba a decir. Muchísimo, yo era sorprendido, decía, yo aquí me van a linchar, pues nada. Sí. La gente, uno lo mide en las respuestas. El grueso de los candidatos no sabía bien cómo enfrentar esos relatos que le echa, y yo creo que esa cháchara que sabe echar. Lo que usted dice es cierto por una sola razón. Nosotros sí hemos tratado de presentarle al país una visión integral de país, no unos lemas como Federico o unas frases de cajón como las de Rodolfo, que era el de la robadera. Populismo clásico. Sí, gente que se acomoda y no le presenta al país otra visión. Aquí está la de Petro, aquí está la otra. No hubo ese contraste porque nosotros no nos dejaron ir a los debates. Pero bueno, yo creo que hay un tiempo y un proceso, y no era el momento, y estoy seguro que todo pasa por algo, y eso en algún momento se va a salir a relucir. Otra pregunta que tengo es, digamos, Enrique, ¿qué tan difícil es hacer política? Porque es que hay muchos candidatos o personas que sueñan con ser ediles, concejales, alcaldes, presidentes, gobernadores, en fin, presidente, gobernador, y dicen, no, hombre, yo como, eso es los mismos ladrones de siempre, son las mismas corrupteras, eso es los mismos lagartos, eso hay que tener rosca, eso hay... ¿Cómo construir a esos jóvenes que creen en, por ejemplo, lo que usted, en lo que usted defiende, en todos estos ideales de salvación nacional, de su familia, de su abuelo, de su tío, de su padre, de su familia, que cuando inclusive usted tiene la oportunidad de contarle a la gente de qué se trata la política o cuáles son esos ideales, los mismos de izquierda jóvenes dicen, oiga, este cucho, porque lo digo como lo dicen ellos, este cucho sabe, este man si no es un man que habla bla bla, este man sabe de constitución, sabe de administración, sabe de leyes, sabe de salud, sabe de justicia, sabe de defensa. Y entonces, ¿cómo lograr entrar en política y hacer parte de ese activismo, o por qué no candidato como por ejemplo de Salvación Nacional? No, es el momento. Mire, lo que demuestra el triunfo de Petro, lo que demuestra el éxito de Rodolfo Hernández, es que la política ha cambiado. En el Congreso de la República, que se inauguró el 20 de julio, hay varios influencers que no tenían estructuras, digamos, tradicionales para hacer la política, y lograron transmitir su mensaje. Parece una plataforma de redes sociales. Bueno, esos son costos de abrir y de romper con lo viejo. Y de pronto muchos de esos... salgan bien. Algunos saldrán bien, otros se darán cuenta de lo difícil que es hacer las leyes, de lo complejo que es el Estado y de lo lleno de intereses que está el Congreso. El Congreso es una institución compleja, pero es una institución funcional, y allá va el país a intrigar sus leyes y a sacar sus cosas, y la gente habla mal del Congreso y se lo merece en gran medida. Sí. Pero eso no quiere decir que la misión sea difícil, que sea sencilla. Entonces yo creo que es el mejor momento para todo aquel que quiera transformar su país,
desde una óptica de la política que involucre voluntariado, que involucre comunicación y estudio de los temas, y que involucre un activismo digital y comunicativo inteligente. Y Salvación Nacional viene a eso, a abrirle el espacio para renovar esos liderazgos en las elecciones territoriales de 2023. Estamos trabajando fuertemente en abrir esos espacios en todos los municipios y departamentos del país. Aquí no hay bancadas ni privilegios parlamentarios. La idea es que los candidatos se escojan de abajo hacia arriba, es decir, desde la base territorial, que los mismos seguidores en los municipios escojan al mejor, promuevan al mejor. Claro. Obviamente que en las listas a corporaciones, consejos y diputaciones o asambleas departamentales pues habrá más de una opción, y estamos en ese proceso, y yo creo que es un momento bueno. Hay que mirar lo que logró el Polo, lo que logró Rodolfo. Ya las estructuras de los partidos tradicionales están bien golpeadas por su mismo descrédito, su misma corruptela, su falta de ideas. Entonces, a todos los jóvenes y mujeres de Colombia que quieran hacer ese paso. Porque hay personas que de pronto no tengan la juventud, pero tienen, se desesperan. Se lo digo, Enrique, porque a diario nos escriben y mucha gente dice, tengo ganas de, ¿qué hacemos? Sí. Y sí me entiende, y se sienten desamparados. De pronto usted aparece como una luz en esa oscuridad que eso está. Eso esperamos. Mire, ahí hay todo tipo de ciudadanos quieren, de distintos orígenes, pensionados, gente de la fuerza pública que está en uso de retiro, de buen retiro, jóvenes activistas, gente que viene del sector privado y dice, oiga, yo ya logré cosas en lo privado, necesito hacer algo por mi país, por mis hijos. El origen no interesa. Yo creo que la política, contra más diversa, mejor. Los liderazgos se van a ir decantando alrededor del trabajo. Yo creo que eso es lo que es esencial. Y de buenas propuestas. Hay que hacerle propuestas muy concretas, claras a la ciudadanía en los municipios, en los departamentos. Y así construimos. Conocer los problemas. Sí, hay que estudiar harto. El cuchito no nació aprendido. Eso le toca a uno meterle. ¿Lo han corchado? Me han corchado. Porque es que siempre lo he visto salir adelante de entrevistas, de cuestionamientos, de... Cuando uno no domina un tema en la política colombiana, dice un lugar común o una babosada. A mí en mi casa me enseñaron que cuando uno sabe, uno dice. Y hay que tener ese talante y esa tranquilidad. Pero yo desde muy pequeño fui formado en un ambiente de preocuparse por lo público. Y mi padre, Enrique Gómez Hurtado, Álvaro, mi madre, mis hermanos, todos éramos partícipes de esa preocupación. Entonces yo crecí en un ambiente donde todos los temas estos que nos ocupan se discutían al desayuno, al almuerzo, a la comida, eran muy del cotidiano. Eso le ayuda a uno cantidades. Después leer mucho. Y tener una visión general del Estado implica entender las grandes problemáticas. Entonces, yo no me hubiera lanzado ni hubiera aceptado este reto si no sintiera que tenía un conocimiento relativo sobre estos temas. Resultó que mis demás competidores, la gran mayoría, tal vez salvo Petro, no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Entonces eso lo notamos muy muchos alto en los debates y en las entrevistas. Gente que no. Hacían el ridículo muchos de ellos. O repetían. Repito, repita, le dijo repito. Y ahí se quedaban, ¿no? De pronto Petro es un tipo que sí tiene... Pues, aunque... no, él sabe. Él sabe, pero amaña esa verdad y la utiliza para el populismo. Él lo que vive es de relatos. Usted le hace una pregunta, Petro, ¿qué horas son? Y dice, los relojes son un instrumento de dominación imperialista del capital. Y no sé sabe encontrar enemigo en todo. Pero si la hora, maestro, la hora, no. Entonces él echa un cuento. Y es una forma de comunicación que ha resultado muy exitosa. Muy asertiva, muy exitosa. A la gente le gustan los cuentos. O sea que ahora la revolución viene de ser conservador, de ser correctamente... ¿Cómo le dices? Defender la familia, defender los principios valores básicos de la sociedad, de fomentar la inversión privada, de sanear o sea, ahora es al contrario. Lo que antiguamente era la revolución venía de parte de la izquierda, ahora creo que es la derecha, y eso se ve en casos como, por ejemplo, Milei, Fox, Vox, o sea, ahora el de derecha es el que tiene que venir a pelear contra el establecimiento que prácticamente es de izquierda. No es tan sencillo en América Latina. La ética del ciudadano en América Latina está muy ligada al paternalismo español,
Aquí nos construimos como cultura bajo el concepto de papá el rey, ¿sí? Y que había una delegación absoluta de la responsabilidad en cuanto a la felicidad en un estado absoluto. La corona española en Latinoamérica fue un escenario de absolutismo centralista muy rígido. Entonces a nosotros nos quedó eso. ¿Y cómo manejaba el rey estos enormes territorios? A través de los caciques. Y los caciques eran los que tenían la atribución, el privilegio de hablarle al rey, o en su defecto a la Real Audiencia, que era la institución con la que se gobernaba realmente en los territorios de ultramar. Y esa ética sigue muy imbuida en la manera de pensar del latinoamericano, y yo no creo que sea un reto fácil. Yo creo en las ideas conservadoras, creo que son buenas, creo que son eficaces en relación con el Estado, creo en la importancia de los valores, de las instituciones, de la justicia, creo mucho en la responsabilidad individual, claro, en la búsqueda de la felicidad y no en el subrogado de que papá Estado debe reemplazar de alguna manera a mi papá y darme todo. ¿Cómo transformar eso va a ser difícil? ¿Cómo quitarle a la gente de la cabeza que el gobierno le tiene que el Estado le tiene que dar todo, que le tiene que dar estudio, que le tiene que dar salud, que le tiene que dar tanque, que le tiene que dar subsidio, que le tiene que dar casa, transporte? O sea, todos sueñan como vivir en Europa, en los países como Suiza y todo eso, donde todo es... Los modelos asistencialistas que nacen sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con ese problema terrible de la destrucción de Europa, y un pueblo que se había alejado del hambre y volvió a sufrir hambre, generaron ese concepto de que debía haber una red básica de seguridad social, que se fue ampliando, se fue generando en Europa cada vez más capas, cada vez más extensión, cada vez más escenarios. Lo irónico es que en Estados Unidos, que triunfó en la guerra, pagó la guerra, reconstruyó Europa, se alejó de ese formato. Hoy, ¿dónde hacen fila hasta los europeos para entrar? En Estados Unidos. Y hace pocos días leía una frase inteligente de Thomas Sowell, que es un filósofo y un economista americano. Decía: deberíamos traducir al español los libros de los marxistas norteamericanos que dicen que Estados Unidos es tan malo, para ver si dejan de hacer cola aquí y de entrar. No, el tipo se burlaba del fenómeno, porque la gente, ¿por qué va a Estados Unidos? Porque es una tierra donde se produce mucho empleo, donde el Estado sí regula, pero no regula tanto, donde la libertad de emprendimiento y las facilidades para crear negocios y avanzar, digamos, dentro de la sociedad son muy altas, y donde impera al final del día la responsabilidad individual. El Estado es un subrogado escaso. Incluso, para que se hagan una idea, nosotros nos quejamos del sistema de salud nuestro, pues es mucho más antiguo que el sistema americano. Y el más eficiente, el Obamacare es una cosa de hace 8 años. Ellos lo llaman el seguro dental, ¿no? Ellos tienen allá una salud para los muy viejitos y no más. Después vino Obamacare, trató de montar un sistema parecido al nuestro, curiosamente, al que quiere Petro destruir. Allá la salud era un beneficio laboral para las empresas que lo querían otorgar. De resto, el ciudadano tenía que ver cómo se aseguraba. Parte de la filosofía de que cada quien es responsable de su salud, de su pensión, etcétera. Yo creo que el Estado administra mal. El Estado debe centrarse en sus roles más esenciales y debe ser más pequeño, porque contra más grande es, más recursos le saca al sector productivo para malgastarlo. Ahí se lo cogen los políticos, se lo cogen estos señores como los que trae Petro ahora, que creen que saben lo que es bueno para usted, Ángel. Ellos sí son más inteligentes que todos nosotros, y nosotros somos unos imbéciles que no hemos entendido cómo es que se debe manejar la sociedad. Entonces vienen a dirigir un poco todo el desarrollo de la sociedad. Yo creo que eso es malo. ¿Cómo contener a Gustavo Petro con toda esa mermelada política? Es que ya está el Partido Conservador, que sinceramente que alguna vez me sentí conservador y hoy en día me siento avergonzado. ¿Cómo contener porque le voy a decir una cosa, ese man pudo haberle enseñado, Roy Barrera, eso, de cómo verdad sacar adelante cosas y enseñarle a Duque, casi que hasta Uribe, de cómo hacer efectivo la mermelada. Valorizarla. Yo estaba preocupado, pero después leí la entrevista de Iván Velázquez con Daniel Coronel y ya estoy tranquilo. ¿Por qué?
porque va a usar los mecanismos de inteligencia del Estado para coger corruptos. O sea que Petro se va a quedar sin aliados como en 3 meses. Se va a quedar para solo. meter presa a toda esa bancada. No, mejor dicho. Entonces el Centro Democrático va a ser más relevante en el Congreso cuando el mismo ministro, hágame el favor, o sea, el ministro de Defensa metiendo preso a la gente. Ellos no conocen de separación de poderes, no conocen de la especialidad de la función pública. Son unos bárbaros. Y yo creo que pues tenemos que trabajar duro, pero lo que más va a ser doloroso es la cantidad de cosas que van a destruir. Cosas que hoy puede que regulares o que se puedan mejorar, pero cosas que funcionan. Entonces van a destruir la salud, tenemos un problema con nuestras fuerzas públicas, indudablemente la criminalidad no la estamos logrando contener, pues va a ser peor. Imagínense esa locura de quitarle el armamento a la policía en el país que tiene la peor criminalidad del mundo. Pues eso es una vaina ridícula. Van a desmontar muchas cosas y yo creo... bueno, imagínense un país donde la protesta puso de rodillas a la economía. Si usted elimina los antimotines, pues no lo gobierna nadie. Oiga, Enrique, quiero meterme con que me dé opiniones cortas sobre personajes relevantes para Latinoamérica. O sea, me quiere meter en problemas. Lo quiero meter en problemas, pero son globales, todo bien. ¿Qué piensa usted de un personaje como Donald Trump? Trump le hizo mucho daño a la derecha. Yo creo que... Nos puso mal. No, pues la chabacanería, la mala educación, la ofensa, no son virtudes conservadoras. Entonces él se apropió de unos temas de agenda y obviamente que son temas exitosos. Cuando los implementó le funcionaron, generó una reacción. El nacionalismo importante, gringo se salió el nacionalismo funcionó, acabaron con esa tesis de sistemáticamente diferir toda la producción en el extranjero, recuperar el poder militar. Mire, una vaina que nadie le reconoce a Trump. Él tenía razón en lo de la OTAN. Vea. Él dijo, oiga, esos europeos, unos lagartos, unos vagos, no pagan por su propia defensa, yo me voy a retirar de esa vaina. ¿Y qué demostró la invasión de Putin a Ucrania? Que efectivamente la OTAN no sirve para un carajo. No servía para un carajo, entre otras cosas porque los principales beneficiarios no gastaban y no tenían un gasto militar elevado. La Unión Europea en su conjunto en los primeros 2 semanas de la guerra multiplicó su gasto militar por 100 para compensar el retraso. Entonces Trump... No fue tan malo como lo pinta. No, tiene aciertos, pero vuelvo ¿Y podría llegar al poder de nuevo? Yo lo veo muy, muy en línea. Y sobre todo que el gringo, con toda esa crisis que está viendo y ser de aguas tibias, al gringo le gusta que tomen posición sobre o sea, que haya autoridad. Así no les gusta a todos, pero que haya autoridad. No, y la recesión está devorando a Biden. Entonces yo creo que Trump sabe leer un poco mejor la economía. A mí me molesta, vuelvo y digo, porque es un estereotipo negativo que le termina pesando a la derecha, pero es un hombre exitoso, es un gran comunicador. Sí, un estratega en todo, en cualquier medio de comunicación, digital, formal, el hombre sabe manejar el público. ¿Y Bolsonaro, por ejemplo? Bolsonaro ha sido un tipo menos exitoso en un país y en una época muy difícil, que Brasil es un país con muchas complejidades. Yo creo que él y comparto con él una serie de mensajes en torno al rol del Estado en la defensa del buen ciudadano. Yo veo demasiado ocupados los sistemas de justicia, de la fuerza pública, protegiendo y cuidando a los criminales y no protegiendo a los buenos ciudadanos. Entonces, el enemigo de ese sobregarantismo, pero en lo económico lo veo confuso, ¿no? Brasil sigue siendo no tiene grandes aciertos. Pues tiene muchos subsidios todavía, le ha costado reactivar la economía, le toca duro, si se lanza Lula, puede perder. Sí, es que es una figura bastante diciente. ¿Qué piensa usted del desaparecido Hugo Chávez? Pues nefasto, un personaje, un mentiroso profesional, un psicópata, gran comunicador. También. Sí, es de los mejores, que logró no solo engañar a toda la sociedad venezolana y llevarla al despeñadero, y un tirano eficaz, un tirano que supo, era un dictapobre cuando yo lo supe de él. El precio del dólar del barril estaba como en $25, ¿no? Y de pronto pues le cayó esa lotería gigante, el barril a 75, a 100, y cogió y montó ese despropósito que destruyó al sistema productivo venezolano, a la industria petrolera venezolana, le rompió el eje a la oposición y rompió el espíritu del pueblo venezolano. El pueblo venezolano
no tiene ya ese ánimo feroz de independencia, no logra salir de ahí. Metámonos en temas más... Bueno, terminemos con uno que quiero que me dé una opinión sobre Gustavo Fujimori. Alberto. Alberto Fujimori. Yo conocí el Fujimori que sacó al Perú de una noche Sendero oscura, Luminoso. que era toda esa violencia del Sendero Luminoso y otras guerrillas muy brutales que tenían unas grandes transformaciones económicas. Enfrentó un problema de corrupción parecido a lo que hay aquí, donde la rama judicial estaba muy ligada al poder político. Y yo creo que el chino hizo unas transformaciones increíbles en el Perú, pero se le subió eso a la cabeza, mal rodeado. Y cayó en manos, o cuando usted como presidente lo vivió Álvaro Uribe, derrota o pone contra las cuerdas a un movimiento guerrillero que está bien conectado con esa izquierda caviar europea, esas redes de apoyo que ellas tienen a nivel de ONGs, de la prensa, pues ese es un riesgo terrible. Lo vivió incluso Keiko, ¿no? Porque Keiko, su hija, también heredó ese tema del hostigamiento, estuvo presa, nunca la condenaron, después la tuvieron que soltar. Entonces, yo creo que Fujimori transformó sin duda al Perú, lo volvió uno de los primeros receptores de inversión extranjera directa de Latinoamérica, y en el caso de la cultura agropecuaria, que era una de sus grandes obsesiones, lo volvió una potencia agrícola, con lo cual Perú no depende tanto de la minería y se ha transformado en un destino de inversión importante. O sea que metiéndonos con un paralelo a Colombia, ¿qué piensa usted en rasgos generales que es tan polémico hablar de Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué piensa usted de Álvaro Uribe Vélez? No, yo le debo y le debemos todos habernos sacado de nuestra propia noche oscura en un gran acuerdo que además se avaló entre él y mi padre, que es la doctrina de seguridad que Álvaro toda la vida propuso. Y él adopta eso y lo transforma en una doctrina que él denominó la seguridad democrática, que sin duda nos permitió recuperar el territorio. Acabó con el paradigma que a las guerrillas no se les podía ganar militarmente, se les derrotó militarmente, redujo las hectáreas sembradas de coca y le dio otra vez orgullo y espíritu y ánimo de lucha al colombiano, al empresario. Ganó el peso frente al dólar por primera vez en muchos años. Fue un gobierno admirable. Uribe 1, Uribe 2 tuvo el problema de la reelección y el desgaste propio de la permanencia en el poder, pero también fue un gobierno importante. Y Álvaro Uribe es el gran comunicador de la política colombiana del siglo XX y XXI. Yo no creo que haya habido una persona que le hable con más claridad al pueblo colombiano, y por eso lo respaldaron. Pero lo mismo, tener triunfos contra la izquierda radical tiene unos costos, y de ahí nace esa leyenda negra sistemática con la cual lo han es que lo han querido aplastar, lo han ofendido, o sea, todavía no está aplastado, pero prácticamente no, quien dice, por ejemplo, quien toma posición o habla bien de Álvaro Uribe Vélez es un paraco, es un violento, es un extremista, siendo que Álvaro Uribe tampoco es que haya sido extrema derecha, o sea, defendió unos principios conservadores, neoliberales. La agenda de él, político y económica, es más bien socialistonga. Sí. Pero la agenda de seguridad nacional es una agenda derecha. ¿Y a quién le beneficia que el Estado en Colombia sea débil? Pues a los criminales, a los terroristas, a aquellos que quieren tomarse el poder por las armas. Entonces, por eso no le perdonan nunca a Álvaro Uribe haber convencido a los colombianos de la necesidad de esa doctrina de seguridad democrática, que fue un consenso nacional y fue exitosa. Y trajo la paz y redujo el volumen de homicidios, que era aterrador. Cuando Álvaro Uribe entró al poder debía haber, puedo estarme equivocando, 44.000 homicidios o 45.000 homicidios al año en Colombia, una promedio por habitante de, no sé, 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era el país más violento del mundo. Bueno. No había policía en 243 municipios, una desgracia. Todos gobernaban desde y eso Bogotá. en 2-3 años, Álvaro Uribe, su equipo de gobierno, obviamente, la fuerza pública, toda se comprometió y sacó eso al otro lado. Y echamos hacia atrás, hacia el monte profundo, a esas guerrillas que se habían envalentonado, habían rodeado las capitales, y se transformó el país, y todo eso es hechura de él. Y ahora esta leyenda negra es injusta, pero es muy eficaz. Es que es absolutamente contundente, nos puso presidente. Sí, hay generaciones enteras que lo odian. Yo
Yo no entiendo Y eso. ni siquiera saben por qué lo odian. O sea, usted hoy les pregunta, y los 6.000 no sé qué falsos positivos, es que él le subió al IVA, es que él, o sea, De todo. una cantidad, la ley 100 nos dañó la Pero salud, como si hubiésemos vivido en un paraíso. En esencia el tema del paraco, en esencia el tema de alguna manera de haber permitido unos desmanes del Estado, y ha sido una campaña de desprestigio bien manejada, que no hemos podido frenar. Yo lo sé porque mi familia ha sufrido de eso toda la vida. Imagínese. Según el Centro de Memoria Histórica y el Partido Liberal, el único causante de la violencia entre liberales y conservadores fue mi abuelo. Y nosotros hemos cargado ese estigma y se lo trasladaron a mi tío Álvaro Gómez, y hemos sufrido esa... Álvaro Gómez fue quien proyectó a Álvaro Uribe, pronto fue. ¿Tu padre? Mi padre fue el que hizo el primer gran político que se alió con él. Y abandonó las filas del Partido Conservador, le costó mucho. El conservatismo tenía candidato. ¿Y ahí se lanzó como independiente? No. Sí, Álvaro Uribe se lanzó independiente con ese movimiento. El único presidente que en los últimos tiempos ha ganado en primera vuelta continentalmente. En las dos. Mano firme, corazón grande. Era el movimiento de él, y mi papá fue a ayudarle a hacer campaña y fue el primero. Cuando eso no era nada, era 1%, 2% de las encuestas. ¿Cómo es Álvaro Uribe como persona? Usted que ha tenido la cercanía. Es un señor muy, muy apreciable, honesto. Es un hombre que lo escucha a uno. Tiene un gran liderazgo, un entendimiento del país único. Una oratoria impresionante. Lo que le digo, tiene más que oratoria, es la comunicación. También echa buenos discursos, claro. Pero más que eso, lo que yo admiro mucho de él es cómo le habla al país en términos que el país entiende claramente. Y bueno, conoce el Estado colombiano de arriba abajo, el autor de la Ley 100, que fue el que transformó el sistema de salud en Colombia. Como senador. Y nos trajo la seguridad social, y tiene hoy día un sistema de pensiones con 18 millones de ahorradores que nunca en la historia de Colombia se había visto. No, eso no, yo lo admiro mucho, lo respeto mucho, hablo con él, tiene siempre deferencia conmigo muy alta. Y hablamos de política, hablamos de cosas en las que no estamos de acuerdo, cosas en las que estamos de acuerdo. O sea que usted tiene amigos en la política. Bueno, él era muy amigo de mi padre. Sí. Y yo heredé esa deferencia por cuenta de mi padre, creo. Okay. Santos. Yo pienso que es un personaje nefasto para la historia de Colombia y para la institucionalidad. Un hombre que le torció el cuello a la institucionalidad para lograr un objetivo muy cuestionable, que fue esa negociación de La Habana. Un hombre que violó la voluntad popular en el plebiscito, que llevó toda esta teoría de todos, ¿no? de los cupos indicativos, de la mermelada, de usar y abusar del Estado a unos niveles que nunca antes se habían visto. Y como buen jugador de póker es un gran mentiroso. Entonces miente de manera sistemática y engaña al pueblo colombiano, ambicioso, enfermo del poder. Y yo creo que Juan Manuel Santos no va a ser bien recordado. El juicio histórico de él va a ser durísimo. Y nos tenemos que encargar de exponer esa verdad también, ¿no? Que no ha sido posible. Que consiguió la paz. No ha sido posible, que la prensa la dejó bien engrasada, bien aceitada, con Roberto Prieto y con todos esos que se encargaban de silenciar las conciencias de los grandes periodistas del país. Pero la realidad es que donde estamos hoy en esta crisis, donde posiblemente se va a acabar la democracia colombiana de manos de Gustavo Petro. ¿Usted cree que eso va a pasar? Hay un riesgo alto, claro. Hay un riesgo alto. Es culpa de Juan Manuel Santos. Iván Duque. Hombre, pareciera una persona que le tocó pues lidiar. ¿Lo conoce personalmente? Sí, claro. Como persona es buena persona, yo lo conocí también. Es un hombre respetuoso, un poco tímido a veces. Sí, pareciera. Como tiene un formalismo que no le sienta bien. No le sienta bien. No toma posición. Los cachacos decían que parece que tiene una arveja en el culo todo el día. Sí, o sea, y yo creo que eso lo afectó mucho, esa distancia. Pero no es tan negativo cuando uno ve resultados de verdad, estadísticas, no es tan negativo, lejos de ser un buen presidente, un gran presidente, pero es que lo pone como el peor. Le tocó un contexto muy malo. Sí. Vuelvo y digo, nunca tiene la empatía que uno desearía. Y él echa muy buenos discursos, pero es un mal comunicador. Tiene mucha clase. Pero yo creo que es un pico de oro.
cualquier discurso, improvisa con una facilidad Como le genial. tocó lidiar que día en el Congreso con esa mano de Gamini. Genial. Ese tal vez es un discurso que ya está escrito. El discurso de la nación es un discurso diferente, pero yo le he oído muchísimos discursos muy buenos donde él improvisa, y vuelvo y digo, es pico de oro, pero no es un buen comunicador. Fíjese que no logra transmitirle a la gente. Sí, no logra Y conectar. él tiene logros. O sea, no va a haber duquismo. Tiene logros, tiene fracasos, pero sus logros no los logra transmitir. Yo siento que Iván Duque es un hombre muy inseguro. Entonces él coge siempre las estadísticas para manipularlas, para decir que todo está bien. Y yo no creo que esa sea la forma, digamos, de hablarle al pueblo colombiano. Puede Decir, parecer todo lo he hecho arrogante. bien, todo lo he hecho bien. Aquí te tengo unos datos que dicen que todo lo he hecho bien. Primero usted se sienta a ver los datos en detalle, en muchas cosas. Ahora recién dijo en el Tiempo ayer que estaba muy orgulloso del promedio de homicidios en su cuatrenio. Yo pues el tema de homicidio, por razones de la lucha contra la impunidad en el caso de Álvaro Gómez, lo conozco muy a fondo, he estudiado mucho eso. Y presidente, 13.700 homicidios en 2021, es una vergüenza nacional. 8 o 9% de incremento desde el principio del cuatrenio hasta el final. El que dice, no, coge el promedio porque claro, en pandemia, como en todo, pues también cayeron los homicidios. Sí. Y bajaron a 12.100. Pero la política de homicidios de Iván Duque es un fracaso. Dios mío. No. Es una realidad, hay que reconocerlo. Por razones que posiblemente no son culpa de él. El aumento de las hectáreas sembradas de coca es el principal motor tras la muerte en Colombia, y la Corte Constitucional no dejó hacer la erradicación aérea. Eso no es culpa de Duque. Sí. Entonces, ¿qué le sirve al pueblo colombiano? Que le traten de vender una estadística y dorarle siempre la píldora o decirle la verdad. Y yo creo que en eso Iván Duque ha fracasado. Y yo creo que la imagen de su legado, en lo bueno, se atenúa por ese problema. Y en lo malo se exacerba, se vuelve más grave todavía. Yo creo que ensayó, trató, se equivocó en sus gabinetes, nombró ministros, muchos de ellos que no tenían la jerarquía para manejar este país, muchos de ellos no eran tan leales con él, y creo que eso le pasó factura. Tuvo los aciertos que conocemos y que hay que reconocerle, la crisis del COVID, que la manejó con el ministro Fernando Ruiz, y manejaron eso, y la cuarentena fue una decisión dura y necesaria para preparar a los hospitales para esta enfermedad tan rara. Después las vacunaciones fueron buenas, hoy el seguimiento es bueno. Las vías. Pagó la deuda de la salud con la ley de punto final. Me parece, y coincido 100% en el manejo humanitario de la crisis de refugiados venezolana, que es que la gente se lo olvida, ¿no? Sí. 8 millones de refugiados han pasado por nuestro territorio, de los cuales 2.2 se han quedado a vivir aquí. Y no era gente que viniera con ahorros o con capacidades. Vino lo más pobre y lo más miserable del pueblo venezolano. De 2 punto algo, pero no en todo lado. 2.2 es como el último gran consenso. Hay distintas estadísticas, porque muchos venezolanos no se han podido registrar y completar los trámites, por lo que no hay relaciones entre Colombia y Venezuela. Un error grave de Duque. Nos quedamos con el pecado, que es toda esta crisis humanitaria, y sin el género, sin poderle vender nada a Venezuela, y sin relaciones consulares, a pesar de que tenemos 800.000 colombianos viviendo allá. Oiga, Enrique, ¿cómo solucionar? Denos así, porque digamos que muchos que nos siguen en Follow the Leader y demás, no tienen digamos que un conocimiento muy amplio de política. Aquí estamos más siguiendo a líderes de varios campos, pero ¿cómo, si usted hubiese tenido la oportunidad, juguemos a esto hipotéticamente, sé que no le gusta mucho hacerlo, pero ¿cómo solucionar los problemas de Colombia? O sea, que creo yo que los más grandes están en temas de narcotráfico, violencia, desigualdad social, la justicia, la falta de, o sea, ¿cuáles serían esos ejes fundamentales para que Colombia cambiara su rumbo? Olvidémonos de Petro, porque sabemos del miedo latente que está generando, y a partir de lo que va a pasar, pues toca darle un momento de tiempo que hay que aceptar democráticamente, que es el presidente que hay. ¿Y para qué le va a dar tiempo o qué?
Sí, ¿no? Para que la No empiece sé. a embarrar más temprano. No, Dios mío. No, pues toca, No, yo sí toca, no toca creo en eso. aceptar por ahora, pero No, mira, démosle una oportunidad no, de yo no quemar digo de toda la casa. oportunidad. No, eso No. eso no. Pero ¿cuáles serían Es como esos? usted entrar a un pirómano a su casa y decirle, no, pero esperemos a ver si no es tan mala Es que nomás con persona. ese Pero nombramiento, si es un pirómano. nomás con ese nombramiento del ministro de Defensa, Dios mío, yo creo que eso desmoraliza a las Fuerzas Armadas terriblemente. Pero ¿Y venga, cómo las va a manejar si no hace sino darles patadas en las darles pelotas? puño y patada, de verdad, No, es eso no terrible. tiene presentación. ¿Cuáles serían esas decisiones que un presidente debería tomar para cambiar el rumbo de Colombia y tener que el país prospere en muchos aspectos, que cambie, que mejore? ¿Cuál sería lo fundamental así rápidamente? Sé que esto sería muy Esa extenso, respuesta ¿no? se la puedo dar en En 4 3 minutos, 1 hora, 6 días. No, yo dígame sé. cuál No, necesita. tratemos de explicar a la gente qué es lo que tiene que cambiar Colombia para que mejore. Lo primero que tiene que cambiar Colombia es esa visión de que el presidente lo puede arreglar todo. Eso no es cierto. Pues aquí vive una democracia, hay división de los poderes, se necesita el consenso de la clase política en muchas decisiones, se necesita el consenso del sector privado, de la ciudadanía en otras. Por ejemplo, fundamental para mí que el ciudadano entienda y aprenda a pagar impuestos. 5% de la población colombiana paga impuestos, así no se puede manejar nada. Y genera otro problema. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. El colombiano no respeta lo público, no le gusta hacerle trampa al Estado, no se vincula seriamente a los programas, no cuida los bienes públicos. Una cosa importantísima es educar a la gente en una cultura de aporte. Antes de recibir, debo aportar. Tema gruesísimo que no necesariamente depende del presidente, pero que sí debe tomar la iniciativa, en mi opinión, es terminar la guerra contra el tráfico de estupefacientes. Esa guerra ha costado y no ha traído nada, y no ha reducido el consumo. ¿Pero cómo? Con los Estados Unidos. La guerra nos la impuso Estados Unidos y hay que terminarla con Estados Unidos. Es el mayor consumidor, nosotros somos el mayor productor. Y punto. Y todos los costos de esa guerra, los costos más terribles, Son para nosotros. la muerte, la devastación ambiental, la corrupción, la distorsión de nuestra economía son para nosotros y ellos siguen teniendo el mayor consumo, el consumo no ha mejorado. Ahora nosotros por cuenta de esa guerra somos también grandes consumidores. Ya nuestra juventud, el promedio de ingreso al consumo de drogas es de 11 años en Colombia. Dios mío. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Si es que usted consigue un kilo, sí, aterrador, un kilo de coca al 98% de pureza, sin cortar en Medellín por 6 millones de pesos. Claro, eso es Un kilo. un melado para hacer plática en la No, calle. pues eso termina costando. redúzcalo a la mitad, ya se ganó el 100%, pero eso no lo venden a la mitad. Eso vale 4 veces más por Lo ahí. venden cortado en 4, imagínense la utilidad. Y eso se lo dan a nuestros jóvenes en las calles, en los colegios, a toda hora. Entonces yo creo que esa es una decisión que no se puede postergar más. Hay que tener valor civil, devolver la plata del Plan Colombia, 476 millones de dólares, girar el cheque y sentarse y hacer un escándalo a los gringos y decirle, aquí no coges a mi país más en esta lucha estúpida, porque es una guerra más que es hipócrita. Es hipócrita. En Estados Unidos los narcos más peligrosos pagan 3, 4, 5 años y salen libres a disfrutar de su dinero en el sur de la Florida. ¿Cuál guerra? Aquí la única guerra que hay es la que libramos nosotros matando policías, matando soldados, matando campesinos con las minas Quebrapata. Es una desgracia. Yo creo que esa es una de las misiones grandes. La justicia. Un país con este nivel de impunidad es un país que no tiene futuro. Y con un concepto que ya vamos a ver ahora aplicado, que es que no solo no tenemos justicia, sino que no la queremos aplicar. Tengo un comisionado de paz, Danilo Rueda, diciéndole a la gente, mira, tú estás matando policías, cierto, por la espalda, de manera infame, pero mándame un mensajito de video, una cartica diciendo que quieres hacer la paz y yo te perdono todo eso. O sea, se volvió aquí en este país como montemos la criminal, montemos la espantosa. Porque el Estado va a negociar algún día. Porque va a negociar conmigo y entre más montemos la espantosa, más beneficios nos pueden dar. Funciona. Tercer punto crucial, en mi opinión, la educación básica y media. Eso está en manos de un sindicato espantoso que se llama Mejode. Y Mejode tiene chantajeado al Estado colombiano, a cambio de sus privilegios le da pésima educación a nuestros jóvenes. El 80%, 82% de los chicos en la red pública escolar en 2021 no pasó la prueba de Estado. Son ignorantes, son analfabetas funcionales y no les hemos dicho.
Con 2 y 3 pensiones. No, y esos profesores no saben enseñar, no quieren enseñar, no aplican las reformas curriculares, no les importa la calidad, no se dejan evaluar en la calidad. Una misión gigante que tiene cualquier presidente es asegurarse que los jóvenes salgan mejor educados. Porque si usted sale del ciclo medio mal educado, no le sirve entrar a la universidad, porque mire las tasas de deserción, 50% de los muchachos abandonan los estudios superiores en los 3 primeros semestres, así el Estado les pague. Sí. ¿Por qué? Porque es demasiado difícil para ellos, no saben leer, no tienen conocimientos matemáticos, no tienen bases buenas. No tienen bases. Entonces, ese es un esfuerzo donde hay que hacer un giro radical en la política pública. Y el quinto punto esencial es generar empleo. Aquí la rigidez del contrato de trabajo, el código sustantivo, solo favorece el 25% de los trabajadores. El resto de la gente está en el rebusque de una forma u otra. Necesitamos es una economía que pueda generar mucho empleo, ya sea en temporales, tiempo parcial, no importa. Hay que quitar esas trabas a la gente que como usted, que es emprendedor, quiere y sabe invertir y sabe generar riqueza, que reducirle los costos de generar empleo. Yo sé. Y esa es una lucha en la que llevamos 30 años, cada día es más costoso tener un empleado. Total. Cada día es más difícil. Cada vez hay más estabilidades reforzadas. Entonces el empresario, ¿qué hace? Pues no produce empleo, prefiere especular, prefiere tener inmuebles y arrendarlos, meter la plata en bitcoins, hacer negocios especulativos, Sí, porque hacer negocios de generación de valor es muy desgastante para un empresario aquí, muy costoso, muy riesgoso. Enrique, Y fui corto. sí, lo felicito. Enrique, para culminar, porque ya pues con usted podríamos tener un documental larguísimo, pero me gustaría que le dé esperanza a las millones de personas, que fueron más de 10 millones de personas, que no querían el modelo de Gustavo Petro y que sabemos que no va a ir bien para ningún lado. Cómo devolverle la esperanza a las personas, cómo participar, cómo hacer una oposición apoyándolo a usted y a quien más se le ocurra, porque aquí hay que unirse como sea, y le agradezco a nombre de muchos colombianos el liderazgo que usted está tomando para hacer oposición sin hacer parte del establecimiento, sino desde afuera. Pero cómo devolverle la esperanza, qué hacer, qué consejo le podemos dar a las personas que nos siguen, que lo escuchan, que lo ven. Bueno, yo he venido hablando de que superar la desesperanza es una decisión. De nada sirve quedarnos con el guayabo de que perdimos las elecciones. Veamos lo positivo. Ya eso fue, ya pasó. Ya. A pesar de todo, votamos en masa contra Gustavo Petro. Él no tiene un mandato popular para romper la democracia ni transformarla como la quiere transformar. Y eso nos obliga a hacer activismo político de una manera diferente. En primera persona, plural. Nosotros somos los que podemos cambiar esto y volver a tener el poder en el país. Todos nosotros, no Gómez, no Uribe, no los parlamentarios, no fulano, mengano, no, tenemos que pensar que es un compromiso colectivo y eso implica hacer la política en primera persona y hacerla todos los días. Si usted no está convenciendo a alguien hoy, la está embarrando. Yo le pido que le regalen a la política 15 minuticos al día, 3 llamadas. Y con 3 llamadas vamos sumando. Que hagan contenido. Y que convenzan a la gente. Que denuncien. Y no solo hacer el activismo digital, porque ese es cómodo. Que hablar con la gente que cree en Petro y mostrarle que no funciona. Y traerlos para acá. Se ha venido cayendo varios de sus seguidores, de los influenciadores de izquierda, se han venido decepcionando porque se están dando cuenta que el tal cambio tampoco es que sea muy visible. Hay poco cambio en el cambio de Petro. Hay muy poco. Pero ahora está en la ola, en la cresta. Eso nos obliga a hacer activismo, meterse. Nosotros en Salvación Nacional les damos la bienvenida a los que entiendan y acepten que son responsables del cambio y quieran hacerlo en una organización política. Porque las organizaciones civiles están bien, pero no bastan. Las elecciones se hacen con partidos políticos. Ayúdenos a construir Salvación Nacional. Ese es un espacio para nuevos líderes, para nuevos militantes, porque vamos a no solo ser el contrapeso del pacto histórico en las territoriales de 2023, sino que debemos tomar el poder de vuelta en 2026. Si usted considera que tiene ese liderazgo, tiene comunidad, tiene gente para aspirar a edil, a alcaldías, a consejo, a gobernación, ¿por qué no? Y quiere ser parte de un partido que defiende lo fundamental, lo básico, lo lógico, que está correcto, que es correcto. Salvación Nacional es un escenario increíble. Pueden inscribirse en www.salvacionnacional.co
y ahí van a encontrar una cantidad de formas de ingresar, de hacer parte del movimiento que lidera Enrique Gómez. A todos los que me preguntan qué es lo que tomo yo aquí, bueno, Delifood es un emprendimiento de colombianos que está siendo muy exitoso en Estados Unidos. Ellos a mí no me brindó, a mí fomentan por ser respetuoso con el invitado y no imponerle un producto. No. Este es Blackberry, pero tiene sancocho, tiene ajiaco congelado, lo mandan para Estados Unidos, venden. Entonces, Estados Unidos, más de 50 productos, frutas, apoyan al campesino en Colombia, le compran directamente a los cultivadores independientes. Entonces, es un emprendimiento que es muy exitoso en Estados Unidos. Gracias por confiar también en Follow the Leader. Gracias a White Lemon Studios. Ángel, ¿dónde se consigue? En Estados Unidos por ahora, en Colombia no, pero es producido en Colombia. Generan más de 60 empleos en Colombia y están exportando hacia Estados Unidos con mucho éxito en la Florida, en Texas, en California, y están prontos en entrar en Medio Oriente y en México. Entonces, pues estamos tratando de que en Colombia se conozca este producto, pero por ahora están siendo exitosos allá. A White Lemon, que es quien nos acoge aquí en Por la Próxima a la Derecha, este podcast que está empezando, que es Follow the Leader, donde estamos invitando a líderes de la música, de las empresas, de la política, de la cultura, del deporte. Pues aquí vamos a tener grandes invitados. Y muchas gracias, Enrique Gómez. Para mí es un placer y un honor, se lo digo de todo corazón, que personas como usted sigan haciendo política, que sigan activos, que sigan generando ese contenido que usted genera, no solamente digital, como lo dice usted, que sé que usted no es un hombre que viene en el digital, pero ha venido adaptándose muy bien, sino que hace eso de día a día, ir a los medios, reunirse con personas y construir una oposición seria y responsable. Y muchas gracias, se lo digo a nombre de millones de colombianos. A quien no lo conocía, síganlo, es impresionante. Gracias. Y muchas gracias a usted por estar aquí en Follow the Leader. Ángel, mucho éxito con el formato, me parece muy agradable, muy bueno, muy positivo. Ojalá entren muchos seguidores y oposición seria, responsable, pero aguerrida. Necesitamos ser fuertes y defender la democracia. A ustedes, escríbanos a quién les gustaría que entrevistemos, que tengamos aquí en este espacio. ¿Qué les gustaría preguntar? Y bueno, nada, compartan contenido de valor, no solo menear el culo en redes y decir estupideces y chistes. Hay valor en este tipo de espacios también. Compártanlo, divúlguenlo y salvemos a Colombia con Salvación Nacional y Enrique Gómez. Gracias, muy amables. Gracias.